Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias y así como dice el título acá, todo sobre las enfermedades respiratorias, con un especialista en el tema. Antes de presentarlo, vamos a ver esta placa que nos introduce un poquito más en el tema que vamos a hablar hoy. Y dice que las enfermedades respiratorias constituyen la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en niños y adultos en ambos sexos, por lo que es importante la buena y correcta atención médica a nivel hospitalario, específicamente en el consultorio externo, puesto que en este nivel se resuelven el 80% de las enfermedades respiratorias. Bueno, y para hablar de este tema, hemos invitado a un experto. Él es doctor en medicina interna, especialista en infectología clínica, magíster en administración y gerencia hospitalaria, especialista en didáctica superior universitaria y metodología de la investigación, el profesor doctor Edgar Ortega Portillo. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Vivi. Siempre un gusto estar aquí. Un gusto tenerte acá en el programa también y sobre todo hablar de esto, porque el título dice todo sobre las enfermedades respiratorias. ¿Qué nos podés decir de las enfermedades respiratorias, Doc? Bueno, como la placa lo dijo a la perfección, ¿verdad? Es una de las causas de mayor internación, de mortalidad y morbilidad en el mundo. Las infecciones respiratorias, ya sean superiores o inferiores, ¿verdad?, causan un impacto terrible a nivel mundial, ¿verdad? Y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para los que trabajamos en medicina, ¿verdad?, es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Desde infecciones extremadamente leves a extremadamente graves e incluso pueden ser fatales algunas, ¿verdad? Por ello que es importante siempre darle mucha atención e importancia a las infecciones respiratorias. En el capítulo de medicina es la enfermedad que más se estudia, porque sí, es por la cantidad exorbitante que hay. Aparecen nuevos virus, aparecen nuevas bacterias, nuevas formas de presentación de enfermedades. Algunas enfermedades respiratorias que antes no se veían vuelven a aparecer y las nuevas, ¿verdad? Entonces, las enfermedades respiratorias nos han dado una lección importante en la pandemia del COVID, en la gripe aviar, ¿verdad? Y estamos esperando que algún otro virus, algún otro germen nuevo que cause una enfermedad respiratoria grave aparezca, ¿verdad? Porque esa es la evolución natural y normal de este tipo de patologías, ¿verdad? Por eso el impacto terrible a nivel de salud pública, ¿verdad? Independientemente si estamos en el hemisferio norte, sur, donde nos toque estar, ¿verdad? Yeah. Realmente es causa de mortalidad extremadamente alta, ¿verdad? ¿Siempre es más peligroso en los bebés recién nacidos y en los ancianos? Sí, realmente vive ambos extremos de la vida. Desde el punto de vista infectológico e infeccioso son más graves. Los recién nacidos, los menores a 2 años y los neonatos, por ejemplo, tienen un sistema inmunológico rudimentario en proceso de desarrollo, ¿verdad? Que mediante vacunas, mediante la lactancia materna, la buena alimentación, se pueden, ¿verdad?, ir ayudando y cooperando a la defensa de su cuerpo contra estas infecciones, ¿verdad? Hasta que llega a una cierta edad donde ya está bien maduro y el sistema inmune puede, ¿verdad?, surtir un mecanismo de defensa útil para que no ponga en riesgo su vida, ¿verdad? Eso no vemos en estos niños, ¿verdad? Por eso que la estrategia de las vacunas es muy importante, sí, en este rango etario, porque de esa manera se estimula a ese sistema a producir un tipo de defensa, ¿verdad? Y el otro extremo, ¿verdad?, los adultos mayores, ¿verdad?, ya el deterioro progresivo del organismo también afecta al sistema inmunológico, ¿verdad? Por eso los vuelve más vulnerables a este tipo de infecciones, ¿verdad? Yeah. Independientemente de eso, también nosotros, ¿verdad?, los adultos mayores, ¿verdad?, los niños, los adolescentes también, ¿verdad?, a pesar de tener un sistema inmune competente, óptimo, también dependiendo del tipo de microorganismo que causa la infección, puede ser letal en algunos de los casos, ¿verdad? Por eso que eso, no solamente los extremos son los responsables, pero son las que generalmente llevan la peor parte, vamos a decirle, cuando tienen este tipo de infecciones, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, tenemos muchísimo todavía que hablar, el tema lo amerita y nosotros hacemos un pequeño corte, volvemos ya.
Bueno, yo sigo hablando con nuestro invitado. Nuestro tema re interesante porque hablamos de enfermedades respiratorias. Y doctor, ¿por qué algunas personas es como que tienen menos defensas o les hace peor un tipo de enfermedades respiratorias que a otros? O sea, hay chicos que se tienen que internar y otros que bueno, pasaron con la enfermedad respiratoria y se curaron. Sí, y realmente es multifactorial, Vivi, ¿verdad? Eso es muy notorio cuando, por ejemplo, todos en una casa se engripan o tienen una infección respiratoria por la misma bacteria o el mismo virus, y a algunos le da una gripe fuerte, a otros le da un resfrío, tipo un resfrío, otros le da una bruta neumonía, y en algunos casos incluso algunos pueden fallecer, ¿verdad? Entonces existe lo que es la condición propia de cada individuo, ¿verdad? ¿Sí? La buena alimentación, la atención precoz, el estado de la vacuna, son otros factores que influyen en la lucha contra las infecciones. Por ejemplo, que uno sea diabético y no esté compensado, lo vuelve inmunodeprimido, ¿verdad? O sea, está más vulnerable versus otro que no es diabético, ¿verdad? Por eso que es muy importante que estas personas que tienen esas enfermedades de base estén controladas y compensadas. Entonces, cuando adquieren una infección, no pasa por una gripe fuerte o una infección que le hace reposar, pero que no requiera hospitalización o su vida no esté en riesgo, ¿verdad? La gente que no está bien alimentada, la gente que no está vacunada, el uso del tabaco, algunas enfermedades que pueden tener, el alcoholismo, son factores que tienen un impacto contra las infecciones en general, no solamente contra las infecciones respiratorias, sino para todo tipo de infecciones, ¿verdad? Por eso que es un cuerpo sano, una alimentación sana, esos hábitos de vida saludable tienen un impacto positivo para enfrentar la posibilidad de cualquier infección que uno pueda adquirir, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, ¿y les parece si vemos este primer material, por favor? Las enfermedades agudas más frecuentes de las vías aéreas superiores son faringitis aguda, resfrío común, otitis media aguda, sinusitis aguda. Representan el primer motivo de consulta en la atención primaria de salud y la principal causa de ausentismo escolar y laboral. Son por lo general de causa viral, autolimitadas en el tiempo y de buen pronóstico. Es muy buena la información. La mayoría de estas infecciones de vías aéreas superiores le clasificamos como se mencionó, ¿verdad? Son de causa viral, ¿verdad? Y producen mucha sintomatología, ¿verdad? Actualmente en nuestro país vemos cómo colapsan los servicios de salud pidiendo atención por este tipo de enfermedades, ¿verdad? A la par de todos los enfermos que vienen, ¿verdad? Se suma esta situación, y en toda la red de salud pública, ya sea el Ministerio, IPS, la Sanidad Policial, Militar o los seguros privados, están congestionados y sobrecargados de pacientes que consultan por esta etiología, ¿verdad? ¿Sí? Produce mucho ausentismo laboral, que es recomendable también dar el reposo, porque uno, si no reposa, lleva la enfermedad a su ambiente laboral y le contagia a todas las personas, ¿verdad? Entonces, no es en vano que forma parte del tratamiento el reposo y tomar las medidas de higiene, ¿verdad?, respectivas para evitar la propagación, ¿verdad? Además, el reposo, el cuerpo necesita reposo cuando está cursando una enfermedad así, porque están las defensas, están tratando de eliminar ese virus, esa bacteria, eso lo que sea, y el reposo le hace bien. Sí, el reposo hace que el sistema inmune se vuelva más vigoroso en el momento que se le necesita, ¿verdad? Entonces hace una mejor lucha para que nuestra audiencia pueda entender mejor, ¿verdad? Sí. Por eso uno no tiene la fuerza de ir a hacer actividad física, caminar y todo, ¿verdad? Y eso implica un gasto también de energía para el cuerpo, ¿verdad? Claro, que el cuerpo concentra toda su energía en la lucha para defender al cuerpo, ¿verdad? Entonces uno debe de reposar por lo menos los primeros días, ¿verdad? Y mientras esto ocurra, ¿verdad?, el tratamiento es sintomático, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo si es una faringitis, como dijimos, ¿verdad?, o un resfrío común, ¿verdad?, o una otitis, ¿verdad?, o una gripe fuerte, como muchas veces uno escucha, ¿verdad? Las enfermedades tipo influenza o el COVID, por ejemplo, actualmente, ¿verdad?
Entonces es una arista de posibilidades que se nos presentan, pero nosotros agrupamos como enfermedades de las vías aéreas respiratorias superiores, ¿verdad? Ya. Que generalmente no requieren internación, pero producen mucho disconfort en el paciente, muchas molestias, y el impacto negativo es que si no se resguarda y no reposa la propagación de ese microorganismo, ¿verdad? Y ahora tenemos circulación de 3 o 4 virus, Vivi, ¿verdad? Y lo que vemos es, me agarra un virus, me curo de esto, antes de curarme bien, me agarra el otro virus, y entonces estoy teniendo cuadros respiratorios a repetición, de durar una semana, en teoría, un cuadro respiratorio viral. Nos vamos en que primero le agarra sincitial respiratorio, después el rinovirus, después le agarra COVID, influenza. Entonces, 1 mes o 2 meses de enfermedades respiratorias por diferentes etiologías, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora veamos este material. Hay tantas enfermedades respiratorias, vamos a ir de a poco. Veamos esto, el resfrío común. ¿Qué tan común es este resfrío? A ver. El resfrío común es la enfermedad respiratoria más frecuente y la primera causa de ausentismo escolar y laboral. Los niños sufren entre 4 a 10 episodios de resfrío común al año y los adultos de 2 a 4 episodios anuales. Menos del tercio de ellos realiza una consulta médica, pero igualmente se mantiene como primera causa de concurrencia al consultorio externo. Es lo que más frecuentemente tenemos, ¿verdad? El resfrío común, ¿verdad? Es aquel cuadro respiratorio de vías superiores en donde no hay fiebre, ¿verdad? Pero uno no tiene muchas ganas, no quiere comer, está fatigado, ¿verdad? Le molesta al tragar las cosas, ¿verdad? Tiene rinorrea, estornudos frecuentes, ¿verdad? Uno está muy adinámico, ¿verdad? Generalmente con infusiones calientes, con tés que nosotros solemos preparar en nuestra casa, con un paracetamol o en un antigripal suelen pasar, ¿verdad? Son cuadros muy autolimitados, ¿verdad? ¿Cómo uno sabe que es resfrío común y que no es otra cosa más? Y generalmente cuando aparece la fiebre y el disconfort es mayor, estamos pensando ya en una enfermedad tipo influenza, ¿verdad? O sea, si no hay fiebre, entonces podemos pensar en un resfrío común, ¿verdad? Sí. Ahora bien, se suele decir en la jerga común, ¿verdad? Me da una gripe fuerte, ¿verdad? Y están los otros que no nos dan la gripe fuerte, pero nos damos cuenta que estamos resfriados, decimos, ¿verdad? O sea que nosotros podemos, sin tener muchos conocimientos de medicina, darnos cuenta, ¿verdad? Y antes de ya uno se va sintiendo más, con menos fuerza y todo, antes de que se manifieste qué sé yo, que tengas la nariz tapada o lo que sea, ¿verdad? O el dolor de garganta. Y claro, porque uno ya adquiere el microorganismo que causa y la reproducción en nuestro cuerpo ya produce unos síntomas. Ya, y ahí está el cansancio. Y ahí está el cansancio, la fatiga. Yo no tengo ganas de hacer esto, pero me levanto porque me tengo que hacer. Quiero dormir un poco más, ¿verdad? Sí. Son algunos indicadores de que algo no está bien en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sumado a que después ya tenemos el estornudo, ¿verdad? Tenemos la secreción nasal que es acuosa también, Vivi. Es como la agüita que nos sale, ¿verdad? Entonces, y tenemos la molestia, ¿verdad? Pero no tenemos fiebre, no vamos a suspender nuestras actividades diarias, ¿verdad? Pero tampoco lo hacemos con muchas ganas, ¿verdad? Porque no estamos tan bien, pero no nos obliga a quedarnos obligatoriamente en la casa. Claro. Ahora, la gripe fuerte que la gente dice que uno ya tiene fiebre, por más que uno tenga la obligación de salir, no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, ¿verdad? Hay un modismo muy nuestro paraguayo que dice, parece que me quiero resfriar, ¿verdad? O sea, nadie se quiere resfriar, pero es una manera de expresarnos como diciendo, esto, me parece que me va a pasar esto, ¿verdad? Es que es así mismo, es que a pesar de que sea algo muy autóctono, científicamente nosotros le llamamos periodo prodrómico, ¿verdad? Como uno está incubando y como estos gérmenes no forman parte normalmente de nuestro cuerpo, cuando lo adquirimos llevan 1 a 3 días, algunos 4 en que aparezcan los síntomas, pero ya hay una alerta en el sistema inmune. Entonces,
algunos dicen, yo estoy incubando algo, lo dicen, ¿verdad? Sí. Uno o se si no, siente siempre ya. se siente ya medio enfermo. O dice, estoy afiebrado, pero vos le controlás la fiebre y no tiene. O sea, que hay signos y hay síntomas en el que el paciente puede darse cuenta que no está normal como estaba los días anteriores, ¿verdad? Claro. Hasta que aparece la rinorrea, la secreción acuosa nasal, o tiene el dolor al tragar, o estornuda más de lo debido, ¿verdad? Sí. Y la fatiga es más marcada, ¿verdad? Sí. O sea que podemos percibir eso, y eso en un adulto mayor o en la población, así como nosotros siempre decimos, pero en los niños o en los menores de 2 años, la madre enseguida se da cuenta. Hoy no está tan cabezudo como otros días. Está quietito ahí. Y ya le preocupa, ¿verdad? Sí. Y tiene mucha repercusión científica lo que la madre está percibiendo, ¿verdad? Porque es un terremoto cuando está normal y ahora está medio quieto, algo le está pasando. Pero él no tiene fiebre, no está queriendo comer, pero come, ¿verdad? Llora todo de balde, está más apegado a la madre de lo normal, no quiere saber nada de las otras personas, ¿verdad? Algo le está pasando, algo está incubando. Después a la noche o al día siguiente, o hace fiebre, o empieza a estornudar, o aparece la rinorrea, o le duele al tragar. Ya eso es lo que llamamos que uno ya siento que me voy a enfermar, dice el pródromo, ¿verdad? Doctor, y cuando uno siente esos síntomas, antes de tener los síntomas, pero ya es un síntoma ese de sentirse sin fuerza, cansado, que nos damos cuenta que algo se está gestando, ¿qué tenemos que hacer ahí antes que se manifieste? Bueno, una vez que uno incuba, el proceso sí o sí va a seguir su curso normal. No se para eso. Ya no se puede parar. Lo que se puede hacer es atenuar las molestias, ¿verdad? Por ejemplo, el estar bien hidratado, el tomar más líquido de lo normal, por ejemplo, ayuda al sistema inmunológico de nuestro cuerpo a que esto pase más desapercibido, ¿verdad? A pesar de no querer comer, uno tiene que comer, porque nuestro cuerpo saca energía de los alimentos que uno consume, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que haber algunas medidas para poder atenuar. Por ejemplo, no exponerse a aires fríos, por ejemplo, ¿verdad? Si ya está, no evitar ir a aglomeración donde hay otros virus que pueden circular para que no se superponga con el que él ya está teniendo, ¿verdad? El paracetamol, por ejemplo, es fantástico para los dolores musculares, para esa sensación de fatiga que tiene, ¿verdad? Los cítricos, por ejemplo, que tienen abundante vitamina C, podrían ayudar como estimulante del sistema inmunológico, ¿verdad? Todo lo que sea las frutas así cítricas, por ejemplo, todas esas hortalizas también de colores verdes, naranjas. Si aumentamos la ingesta, nos ayudaría a desempeñar una mejor lucha, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito. A la vuelta vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas inferiores y otros temas más. Volvemos ya. Bueno, continuamos hablando con nuestro invitado. Él es el doctor Edgar Ortega Portillo, de medicina interna y especialista en infectología clínica. Nuestro tema es enfermedades respiratorias. Y ahora veamos, por favor, este material que habla de las enfermedades, las infecciones respiratorias de las vías aéreas inferiores. Las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas inferiores son la traqueobronquitis aguda, la neumonía aguda y la bronquiolitis. Cursan habitualmente en forma simple y benigna. En pocas ocasiones se agravan requiriendo hospitalización, con lo que se demuestra la importancia del consultorio externo en la resolución efectiva de estas enfermedades respiratorias, que se resuelven a este nivel en un 80 a 90%. Cuando estas infecciones que eran superiores, porque entran por la vía aérea superior y llegan al tracto respiratorio inferior,
existe una posibilidad de que se compliquen, que sean más graves e incluso en algunos casos lastimosamente ponga en riesgo la vida del paciente y finalmente fallezcan estos pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso que la consulta, a pesar, cuando uno tiene un cuadro respiratorio superior, es sugerible porque algunas veces sí, en ese momento se puede empezar ya una terapéutica, si sabemos, por ejemplo, que es la influenza la que produce la infección respiratoria superior, para que no produzca una neumonía por influenza, por ejemplo, porque tiene un tratamiento dirigido, ¿verdad? Porque es diferente cuando los pulmones están afectados, ¿verdad? Que la garganta o un resfriado común uno tiene, ¿verdad? Entonces, las neumonías, por ejemplo, son las causas morbimortalidad más importantes en el adulto y la bronquiolitis en los niños más pequeños, ¿verdad? En un niño menor de 2 años, una infección respiratoria aguda es una bronquiolitis, entran a cuidados intensivos inicialmente, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y hace colapsar esos servicios, ¿verdad? Entonces, las infecciones respiratorias del tracto inferior son graves. Doctor, ¿por qué hay niños que de bebés ya tienen un problema de vías respiratorias, que puede ser pulmonía, neumonía, alguna cosa, tienen que internarse, pues salen y después es como que arrastran eso, que cuando hace frío vuelven a tener problemas y después otra? ¿Por qué eso? Bueno, y también es multifactorial, ¿verdad? Existen los niños que se llaman los hiperreactores bronquiales, ¿verdad? Que son más susceptibles y prácticamente en la niñez, y algunos se curan en la edad adulta o persiste, ¿verdad? Es aquel el que hay un cambio de clima, hay un cambio de un viento fresco, ¿verdad? Ni siquiera estamos en otoño o invierno y él siempre está resfriado. Son hiperreactores, ¿verdad? Ahora, cuando son pequeños, ¿verdad? Estos hiperreactores producen más secreciones respiratorias. Ellos no pueden expectorar, vivir como un adulto mayor que puede toser y puede expectorar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso produce dificultad para respirar, ¿verdad? Y eso requiere internación hospitalaria, suplemento de oxígeno, nebulizaciones, broncodilatación y en algunos casos asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? Y están los otros niños que no son hiperreactores bronquiales, pero sale de un cuadro respiratorio y entra en otro antes de recuperarse, ¿verdad? Que finalmente ese proceso inflamatorio a nivel del tracto respiratorio inferior no le da tiempo que se recupere y viene una nueva infección, ¿verdad? Solemos ver eso en los niños escolares, ¿verdad? Sí. Uno cae, lleva en la escuela, se contagian toda la escuela cae. Después uno vuelve con otro microorganismo, todos caen, ¿verdad? Y en eso que todos caen, algunos van a tener que internarse y va a requerir una asistencia especializada, ¿verdad? Por eso que siempre se recomienda a las profesoras, las maestras, a muy buen criterio, evitar que vayan a exponerse en un lugar cerrado niños que ellos no entienden. Ellos se abrazan, se besan, se comparten las cosas, ¿verdad? No tienen, como nosotros los adultos, lo que es la higiene del acto. Por más que se les enseña, es un proceso. Claro. El aprendizaje es un proceso, ¿verdad? Ellos todavía no tienen, entonces de ahí que se complica un poco más en ellos, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, veamos estos signos y síntomas más comunes. Adelante. Los signos y síntomas más comunes de las enfermedades respiratorias altas son congestión nasal, rinorrea, molestia o dolor de garganta, tos seca o húmeda, fiebre entre 37,8 y 39,5 grados centígrados, que generalmente no supera estos valores. En lo que respecta a las vías aéreas bajas, se agregan tos generalmente con expectoración, chillido de pecho, dificultad para respirar de intensidad variable, dolor o molestia de pecho, ronquidos en algunas ocasiones, fiebre que puede ser variable, alcanzar valores mayores a los 39,8 grados centígrados. Es así, Vivi, ¿verdad? Por eso que esa clasificación de las infecciones respiratorias lo hacemos en altas y bajas, ¿verdad? Podemos ver que en las altas los síntomas son más leves, ¿verdad? Desde la rinorrea acuosa que dijimos, el estornudo, el dolor a la deglución, ¿verdad? Tanto de sólidos, líquidos, la tos que generalmente es una tos seca en ese momento, ¿verdad?
Y alguna que otra molestia a nivel de fiebre o febrícula y los síntomas inespecíficos que dijimos, ¿verdad? La dinamia, la astenia, la falta del apetito y eso, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de infecciones respiratorias inferiores, se suma lo que nos tiene miedo es la dificultad para respirar, ¿verdad? En algunos casos el chillido de pecho también llama poderosamente la atención en los asmáticos o en los cuadros que hacen broncoespasmo, ¿verdad? Entonces son infecciones un poco más severas y el manejo no se lo puede hacer, ¿verdad? La fiebre, como dijimos, ¿verdad? Dependiendo a qué germen sea el causante. Algunas veces uno tiene un cuadro respiratorio florido, pero no tiene fiebre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces probablemente no sea del grupo de virus que produzcan fiebre. Y si tuviera fiebre, hay algunas que producen fiebre muy alta y persistente, como es la enfermedad tipo influenza, ¿verdad? Sí. Hay algunos que apenas alzan temperatura, ¿verdad? Y pueden ser otros virus de menor estirpe, ¿verdad? Pero producen fiebre, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se habla de virus, no se usan antibióticos, ¿verdad? No. La mayoría de los tratamientos son sintomáticos, ¿verdad? Tenemos que tratar de mejorar la molestia que la queja, ¿verdad? Ahora bien, hay contados virus que sí tienen un tratamiento específico, como el COVID, la influenza, ¿verdad? Que tienen un tratamiento así dirigido, ¿verdad? Algunas enfermedades se adquieren por vacunaciones anticuerpos, ¿verdad? No como un tratamiento específico, ¿verdad? En general, todas las infecciones respiratorias en su gran mayoría son de etiología viral, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que por ser virus no pueda poner en riesgo la vida del paciente, claro, ¿verdad? No, yo le digo eso para el tema de virus. Virus no es antibiótico, o sea, el antibiótico no es para el virus y muchas veces uno cree y la mayoría piensa que el antibiótico ya soluciona toda la vida y entonces un resfrío, algo de esto que estamos hablando, se automedica o le automedica a su hijo dándole un antibiótico y se dice para cortar lo antes posible. ¿Y eso qué pasa ahí, doctor? Y realmente eso ocurre hasta en la actualidad y prácticamente desde que yo, época de estudiante, estamos hablando de mucho tiempo, ¿verdad? Si los virus son la mayor causante de producción, los antibióticos no se pueden prescribir, claro, ¿verdad? Pero existe una cultura incorrecta, ¿verdad? Una mala costumbre de que la gente quiere y pide que se pueda darle algún antibiótico, ¿verdad? O porque mi vecina tomó este antibiótico y le hizo bien, ¿verdad? O la farmacéutica algunas veces prescribe y no, los antibióticos tienen que ser prescribidos por el profesional. Pero además, ¿verdad?, es para bacterias los antibióticos. Y es, ¿verdad?, para bacterias que son la minoría de las veces. Claro, porque ¿verdad?, una cosa es virus, otra cosa es bacteria. Y para las bacterias uno tiene que pedir algunos otros estudios. Por ejemplo, los glóbulos blancos tienen que estar elevados, leucocitosis y neutrofilia, más el cuadro respiratorio que tenga, ¿verdad? Sí. Por eso muchas veces nosotros los facultativos, cuando tenemos cierta duda, pedimos un hemograma, ¿verdad? Entonces con eso constatamos que no requiere de antibióticos, ¿verdad? Y esta consecuencia, esta práctica que hasta ahora es muy arraigada en nuestro país, hace que muchos antibióticos ya no sirvan, porque los microorganismos se vuelven resistentes a estos antibióticos, ¿verdad? Y eso es un problema a nivel mundial, ¿verdad? Acá en nuestro país, no recuerdo hace como más de creo que 5 años, puede que esté un poco equivocada en la fecha. El Ministerio de Salud ha pedido a las sociedades científicas, se solicitó que los antibióticos sean controlados. Ya no se vende al menudeo como se vendía antes, ¿verdad? Como una medida para restringir en las farmacias y que la única opción sea con una prescripción médica. Y esa prescripción tiene que tener unos requisitos, ¿verdad? El nombre, la cédula, el diagnóstico, la fecha y tiene una duración, ¿verdad? O sea que, y eso después los farmacéuticos y las farmacias entregan al ministerio como una medida para tratar de erradicar esta prescripción indiscriminada, ¿verdad? Y que tiene un impacto negativo al perder la utilidad de estos antibióticos cuando realmente se los necesita, ¿verdad? Claro. Y esto es a nivel mundial, porque yo recuerdo hace no sé cuántos años el eslogan de la OMS era el tema de los antibióticos, ¿verdad? De no tomar antibióticos, una cosa así a mansalva, o porque me parece que estoy un poco resfriada y ya tomo un antibiótico. Ahora es una emergencia mundial, ¿te ¿verdad? imaginas? Y hay programas en cada país que hacen un monitoreo de la aparición de gérmenes resistentes a muchos antibióticos. Claro, porque aparecen, ¿verdad?, gérmenes, supergérmenes. Supergérmenes, pero ese supergermen tuvo que estar en contacto con un antibiótico
aprender a defenderse contra eso y que su descendencia ya no muera contra ese antibiótico. Claro. Eso es lo que ocurre en las infecciones intrahospitalarias, que ahora se volvieron algunos gérmenes también comunitarios incluso, ¿verdad? Uno ya adquiere en la comunidad bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿verdad? Entonces, se están tomando medidas a nivel local, pero es un problema a nivel mundial, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces esto, para que quede claro nada más, hacemos un corte y volvemos ya. Continuamos hablando sobre enfermedades respiratorias y ahora tenemos este material que habla de la importancia de la consulta temprana. Adelante. Importancia de la consulta temprana. Es importante para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuados de las enfermedades respiratorias a fin de evitar el alto ausentismo escolar que provocan en los niños y el ausentismo laboral en los adultos. Además, permite la detección temprana de enfermedades con sintomatología inespecífica con cuadros respiratorios, evitando las complicaciones. Siempre preconizamos la consulta precoz, ¿verdad? A pesar de que tenga un cuadro banal, digámosle, ¿verdad? El profesional es el que tiene, el profesional de salud, en el área de salud, el que tiene la habilidad de ver, este se puede complicar, este no se puede complicar, este tratamiento puede recibir, qué signos de alarma puede tener, cuándo vas a volver a consultar otra vez antes y no en último estado, ¿verdad? También las sugerencias para evitar la propagación comunitaria en su núcleo familiar, ¿verdad? Y existen una cantidad de personas con condiciones, ¿verdad?, especiales, digámosle, enfermedades de base, que son lo que tenemos que tenerle más seguido, ¿verdad? ¿A quién le vamos a pedir una radiografía de tórax? ¿A quién le vamos a pedir un hemograma, ¿verdad? Entonces, la consulta precoz es extremadamente importante para valorar todos estos indicadores, no es simplemente para pedir un reposo, ¿verdad?, sino que tenemos que examinarle también al paciente, ¿verdad? Porque muchas veces él puede no percibir los síntomas y en el examen físico que uno hace, escucha que está chillando ya, ¿verdad? Pero el paciente aún no percibe, ¿verdad? Yeah. Entonces, es fundamental por eso acudir a la consulta, ¿verdad? A pesar de que ahora está desbordado los servicios de salud, ¿verdad? Sí. Hay que dedicarle un poco de tiempo y tener un poco de paciencia, ¿verdad? Para que el facultativo lo pueda estadificar y decir, bueno, vos probablemente no te vas a complicar, vos tenés que volver porque te tengo que volver a ver. A vos te voy a dejar internado, a vos te voy a dar antibiótico, que es el menor de los casos, a vos no te voy a dar antibiótico, a quién le voy a hisopar, a quién le voy a restringir ciertas actividades cotidianas y laborales, ¿verdad? Eso todo lo evalúa el profesional del área de salud, ¿verdad? Claro, súper claro. Bueno, y ahora veamos el tema de vacunación. Adelante. La vacunación. Como parte de los esquemas de prevención, debemos enfocarnos y fortalecer los procesos de vacunación. Todos debemos estar inmunizados contra la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas prevenibles, de acuerdo al esquema de vacunación según la edad. Es así, Vivi. La mejor estrategia en la medicina infectológica son las vacunas, porque con ello uno puede adquirir inmunidad para hacer frente a las enfermedades. Es bueno entender que la vacuna no va a evitar que uno se infecte, lo que va a evitar es que se complique y que haga una forma grave, ¿verdad? Por eso hay esquemas de vacunaciones recomendadas para todos los márgenes etarios y así se evita muchísimo la posibilidad de que estas personas mueran, se internen o que hagan formas graves. Pero dejamos bien en claro que no están eximidas a que tengan síntomas, ¿verdad? En los adultos también tenemos esquemas de vacunaciones anuales, que son muy recomendados hacer. Hasta ahora tenemos las infecciones respiratorias superiores e inferiores. Nosotros también englobamos lo que sean las IRAS.
que son las infecciones respiratorias agudas severas, las graves. Y dentro de ellos la influenza y el COVID pueden ser causantes de muerte y mortalidad, y una enfermedad totalmente prevenida por una vacuna, ¿verdad? Yeah. Entonces se tiene que cumplir con el esquema de vacunación, ¿verdad? A pesar de que se tiene que luchar contra antivacunas, hay mucha campaña de gente que no recomienda actualmente la vacuna, ¿verdad? Por eso que nuestros índices de vacunación disminuyeron, ¿verdad? Se tiene que insistir en tu programa. Cada vez que podamos hablar de las bondades de la vacuna, no hay que tener miedo a las vacunas. Y eso que yo me vacuno y me engripo, por ejemplo, o igual me engripo, hay que explicarle a los usuarios que esa es una posibilidad que pueda ocurrir, o que se vacune y que le dé un cuadro pseudogripal, porque el sistema inmune está produciendo anticuerpos y la respuesta y la producción de anticuerpos produce síntomas en uno, ¿verdad? Y dice, yo me vacuné la vacuna, igual me ingripé y ya no me quiero vacunar. Entonces hay que luchar contra esa información falsa, con esa mala costumbre que tenemos, igual, ¿verdad? Me ingripé después, pero mucho más leve fue, porque si no mucho tenía más la leve, vacuna, ¿verdad? Le iba a tumbar. Y recordamos, Vivi, que las vacunas son específicas contra un microorganismo, o sea, contra este microorganismo, pero si circulan 3, 4, los otros también, si vos adquirís, también vas a enfermarte, ¿verdad? Por un cuadro respiratorio, ¿verdad? Claro, pero si tenemos la posibilidad con las vacunas de evitar tener el virus, esa enfermedad a un nivel más grave, ¿por qué no usarlo? Y es la mejor estrategia, ¿verdad? Está demostrado, la evidencia es abrumadora, ¿verdad? Sí. Y tenemos que insistir en tener el esquema de vacunación completo, ya sea en todos los márgenes etarios, tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Porque lo mejor es la prevención. Claro. Hasta el costo. No es más fácil prevenir que curar, ¿verdad? Por supuesto, y las vacunas son gratuitas. Sí, así es. Y te ahorras de comprar una cantidad de medicamentos, de estar una cantidad de tiempo sin poder trabajar o en cama, y lo peor es sintiéndote mal. Y peor aún, que eso te puede llevar también a la muerte, dependiendo de cómo esté el organismo. Así mismo es vivir. Esas son las bondades de la vacuna, así mismo es vivir. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra recomendación, Doc, antes de terminar este bloque? Y lo que podemos decir es que, aparte de la consulta precoz, aparte de la vacunación, evitar la propagación. Porque cuando uno está enfermito, recordar que ese virus uno lo puede propagar a otras personas. Sí. Entonces tenemos que tratar de hacer lo que se llama la higiene de la tos, el lavado frecuente de manos, ¿verdad? Para que evitar que todo tu primer anillo o tu núcleo familiar o tu núcleo laboral pueda caer, ¿verdad? Y en el tema laboral, que también, porque hay muchos lugares donde les exigen que se vayan aunque estén súper resfriados. Sí, y es una verdadera pena que existan empleadores que piensen de esa manera, ¿verdad? Por eso que una buena estrategia también la consulta, porque se da un certificado en el cual se da una prescripción, ¿verdad? Para evitar, claro, y además que aparte que le puede contagiar a los demás y causar más ausentismo laboral todavía, ¿verdad? Y a lo mejor 1 o 2 días se reponía bien y luego ya viene, pero ya no es contagiante, entonces es una buena estrategia, ¿verdad? Sí. Tal cual. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes enviaron a nuestras redes sociales para nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, recordarles que estamos, el Doctor en Casa, con el Doctor en Casa estamos en todas las redes sociales. Entonces ustedes pueden escribir, enviar mensajes, hacer comentarios y sobre todo decir cuáles son los temas que les gustaría que tratemos en el programa y alguna pregunta que tengan, porque de esas preguntas justamente son las que después los médicos que están acá con nosotros van respondiendo. Dicho esto, vayamos a la primera pregunta que enviaron para el doctor.
¿La calefacción favorece o desmejora cuadros bronquiales? Qué buena pregunta. Sí, es una pregunta bastante interesante que nos suelen hacer siempre. Realmente cuando el aire o el viento además es fresco o baja la temperatura, eso produce un daño en el epitelio respiratorio, ¿verdad? Y eso es la causa por la cual empeoran los cuadros respiratorios, ¿verdad? Por eso que entibiar, ¿verdad? Calentar a temperatura ambiente es una buena estrategia, ¿verdad? No tampoco demasiado caliente porque también no es recomendable, ¿verdad? Ningún extremo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Poner una estufa eléctrica que tienen el cosito, no sé cómo se llama, que no es viento, sí, ¿verdad? O poner, por ejemplo, el aire acondicionado que tiene frío-calor, poner calor? ¿Qué es mejor? Y hay que poner si se dispone de estos dispositivos como estufas, aires acondicionadores, es recomendable que ellos calienten el aire a una temperatura ambiente, 28 grados, 26 grados, ¿verdad? Cuando la temperatura ambiente es menos de 10 grados, 5 grados, 6 grados, ¿verdad? Sí. Lo que no recomendamos es el uso de los braseros y los carbones en ambientes cerrados, ¿verdad? Porque se produce por la combustión el CO2 y si bien calienta el ambiente, eso queda en ese lugar y uno aspira y hay una intoxicación y puede morir por CO2, ¿verdad? Incluso, Vivi, cuando uno va a salir afuera, una bufanda o ponerse algún dispositivo para que ese viento no impacte nuestra fosa nasal con la temperatura de 5 o 3 grados, por ejemplo, en el ambiente, también ayuda, ¿verdad? Tomar un poco de mate, las infusiones caseras que se calientan, por ejemplo, algunas infusiones que uno hace en la casa. Eso es bueno. Es bueno. Incluso el baño con agua tibia o el vapor que uno pueda inhalar ayuda a vivir. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿A qué puede deberse que algunos niños tengan tos seca solo por la noche? Sí. En realidad no solamente los niños, en realidad muchos adultos no pueden conciliar el sueño cuando tienen cuadros respiratorios porque la tos empeora a la noche, ¿verdad? Sí, y eso es porque generalmente en la cama nosotros tenemos ácaros, ¿verdad? Y como el epitelio respiratorio está inflamado, nosotros inhalamos esos ácaros, entonces uno no puede conciliar el sueño y tose más, no como en el día, ¿verdad? Entonces es bueno cambiar las sábanas cuando uno tiene cuadros respiratorios, si puede sacarlo al sol o dar la vuelta, ¿verdad? Por eso que la tos es relativamente más molestosa y produce mayor disconfort en todos los pacientes cuando quieren dormir en la cama, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. ¿Hay que tener en cuenta algún aspecto respecto al baño diario cuando se tiene una enfermedad respiratoria? Se recomienda sí o sí el baño, ¿verdad? Claro. Eso es en todo momento, ¿verdad? Y los baños con agua templada, tibia, es lo que se recomienda, ¿verdad? En esos momentos, ¿verdad? El inhalar y ese tipo de temperatura también funciona como expectorante y fluidifica esas secreciones espesas que uno puede tener, ¿verdad? Entonces es recomendable, ¿verdad? No con agua fría o a la intemperie, ¿verdad? Sí. Pero se tiene que hacer, ¿verdad? Si uno puede alguna infusión inhalar en el momento del baño, mucho mejor. Siempre supervisado por un adulto y que no sea algo que produzca algún gas que le pueda, por ejemplo, contaminar al paciente. Por ejemplo, algunos hacen con eucalipto, otros hacen con hoja de limón. Eso sí, ¿verdad? Está bien. Eso estaría bien, ¿verdad? Porque ayuda a fluidificar y abrir las vías aéreas que están ocupadas por la secreción, ¿verdad? Incluso hay, doctor, unas pastillas así, tipo efervescentes, que es para poner en la ducha, por ejemplo. Entonces te vas duchando y eso va sacando esos aromas que al mezclarse con el agua vaporizan y uno puede inhalar y tienen sustancias que pueden producir broncodilatación y mejora. Por eso que uno cuando se baña o toma mucho fluido dice, respiro mejor ahora, ¿verdad? Incluso la misma estrategia al nebulizar solamente con agua o suero fisiológico, ¿verdad?
también tiene su ventaja, ¿verdad? O sea que ayuda muchísimo, ¿verdad? Sí. Y el poner, por ejemplo, agua caliente y uno se pone así con la toalla como antes hacían las abuelas y aspirar ese vapor, y eso es el también, mismo ¿verdad? mecanismo, es el mismo mecanismo, ayuda muchísimo, solamente que el agua tiene que estar a temperatura templada, ¿verdad? Sí. Porque ahí no es, el problema no está en la temperatura del agua, o sea, no tiene que ser muy caliente, es el vapor tibio que yo inhalo, es el que me produce broncodilatación y fluidifica las vías aéreas, ¿verdad? Entonces ayuda a vivir. Genial. Y esta última preguntita, por favor. ¿Qué se debe hacer si acaba el malestar por gripe, pero se mantiene una tos seca? Bueno, y solemos ver eso en la práctica generalmente. Uno ya está prácticamente curado, pero la tos no le deja hasta un mes. Entonces el tratamiento, hay que hacer un tratamiento. Hay antitusígenos, Vivi, porque uno puede tener ataques de tos, por ejemplo, ¿verdad? Y es muy molestoso, algunos en el trabajo, algunos le miran todo mal, ¿verdad? No le deja conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces es una tos que ya no tiene fluido, ya no tiene secreción, ¿verdad? Él ya está muy mejorado, pero tarda. Entonces tenemos que usar los fármacos, ¿verdad? Existen antitusígenos especiales que podemos dar a todos los márgenes etarios, ¿verdad? En un primer momento la tos nos ayuda para expectorar, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero llega un momento cuando demasiado se cronifica que también es muy molestoso, ¿verdad? Entonces se tiene que intervenir, ¿verdad? Tenemos drogas como el dextromethorfano, por ejemplo, que son drogas fantásticas, que son antitusígenos puros, que se pueden usar para ir disminuyendo la frecuencia hasta que desaparezca, ¿verdad? Y luego tenemos la codeína, por ejemplo, ¿verdad? Que sería el que prácticamente en poco tiempo corta la tos, pero como es controlado, ¿verdad? Entonces dejamos como otra opción, ¿verdad? Pero solemos prescribir bastante porque uno no puede hablar, uno no puede reírse. Sí, es súper molesto. Es súper molesto, ¿verdad? Así mismo, estás en reunión y te da un ataque de tos y te incomoda y te miran todo mal también la gente, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, se nos acabó el programa. Le queremos agradecer por venir, como siempre nos explica súper bien. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy siempre a las órdenes, siempre digo que es un gusto estar aquí y las veces que ustedes requieran haré todo lo posible por estar aquí con ustedes. Le vamos a volver a invitar, doctor, da gusto con usted. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.